y vamos a continuar con nuestro estudio acerca de las características o las marcas de un cristiano. Continuamos con tal vez este es el penúltimo estudio de la serie, la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. Hemos visto en casi todos los pasajes que la gente o hermanos nuestros en la fe usan para tratar de demostrar que la salvación se pierde, cómo el contexto no nos permite interpretar esto. Entonces, todos los pasajes difíciles de la Biblia vamos a encontrar 2 o 3 explicaciones. Y nosotros somos los responsables de buscar cuál de las explicaciones tiene más respaldo bíblico. Entonces, cuando nosotros encontramos más respaldo bíblico hacia una posible hipótesis o una posible teoría, nos damos cuenta que estamos más cerca de la verdad que otras personas que no tienen ese respaldo. Entonces, cuando alguien dice que se pierde la salvación, ya hemos estudiado largamente que la mayor parte de las veces estas personas no han estudiado los pactos. O sea, no han entendido qué es el pacto de sangre bajo el cual nos encontramos. Número 2, no han estudiado las doctrinas de la gracia. Y número 3, no han estudiado el libro de Romanos, concienzudamente. Entonces, detrás de todas las aseveraciones que nosotros hacemos en la vida, siempre se encuentra cuánta data o cuánta información o cuánto conocimiento tenemos. Les voy a dar un ejemplo para acabar esta introducción. Cuando a mí me dijeron que los cristianos podían tener demonios, los teólogos con los cuales yo me reunía, amigos míos, hombres respetables de Dios, hombres de Dios, me decían, esto no puede ser porque tenemos al Espíritu Santo. O sea, para ellos era una imposibilidad porque decían que teníamos al Espíritu Santo. ¿Y cómo podía el demonio habitar en una persona junto con el Espíritu Santo? Pero cuando comencé a profundizar esto, me di cuenta que sí era posible. Porque el Espíritu Santo habita en el espíritu del hombre, el alma está separada del espíritu y la carne o el cuerpo está separado del espíritu también. Entonces, ¿cómo puede el Espíritu Santo habitar también en una persona que tiene pecado? Y dice 1 Juan que el que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Es algo negativo? Sí. ¿Es algo maldoso? Sí. El pecado está asociado con Satanás. Satanás está asociado con las tinieblas, con la maldad. Entonces, ¿cómo es posible que un demonio puede estar? Es que el demonio no está en el espíritu, ¿verdad? Entonces, también, ¿cómo es posible que Satanás se presente delante de Dios y Dios es un Dios santo? Y ahí está Satanás enfrente con todos los ángeles caídos en el trono de Dios en Job capítulo 1. Entonces comenzamos a ver que esa contradicción aparente de que no puede el espíritu habitar en un demonio comienza a derrumbarse ante muchas evidencias de otros pasajes donde esto nos demuestra que sí es posible, ¿verdad? Aunque no hay contaminación. ¿Cómo es posible que Satanás se pare enfrente de Dios? Es que de la misma forma que Jesucristo abrazaba a los pecadores, pero no se contaminaba al abrazarlos. Entonces tú puedes estar con una prostituta y te pueden decir, mira nomás qué amiguita tienes. No, no es mi amiga, vengo a hablarle de Jesús. Pero si yo dejo que sus ideas de ella me contaminen, entonces yo he sido completamente cómplice de esa persona. Entonces Jesucristo no era compadre de los borrachos y las prostitutas, ni se iba con ellos a las farras que se iban ellos, ni a Garibaldi tampoco con ellos. Se acercaba a ellos y los buscaba porque Él vino a buscar a los pecadores. Pero no vino para juntarse con ellos y que ellos lo contaminaran, vino para que Él los sacara del lodo de donde se encontraba. Entonces así hay muchos ejemplos en la Biblia en las que tenemos una posición y lo más sano y lo más saludable es, lo que yo he aprendido por lo menos en mi caso particular, es no ser demasiado dogmático. No que los dones no existían y me enseñaron que los dones no existen del Espíritu Santo. Y yo lo creí porque no quería que estos escándalos de las iglesias, estos griteríos y estos desorden estuvieran en mi iglesia. Entonces, el hecho de que hayan abusado de los dones y de que yo no quiera que entren a mi iglesia, no quita la realidad de que son una realidad. Entonces, vean ustedes cómo los prejuicios teológicos pueden impedirnos y también sociales aceptar una verdad. Entonces, no me convenía aceptar los dones porque yo no quería ver mi iglesia como la mayor parte de las iglesias que yo había visto donde practicaban los dones.
Entonces Dios me quitó esos prejuicios y me dijo, aunque tú no creas eso, existen. Ahora, yo quiero que tú pongas orden y vas a ayudar a los hermanos a que se puedan usar dentro del orden de la palabra de Dios. Entonces, así es con todo en la Biblia. Y cada vez es más amplio el espectro de conocimiento. Y alguien llegó un día y me dijo, oye Armando, oí que cambiaste de doctrina. Y le contesté, no he cambiado de doctrina, he ampliado mi doctrina. Ahora tengo más apertura, tengo otro conocimiento que antes no tenía. Antes no conocía los dones, estaba cerrado, ahora que conozco los dones, los he adherido, los he incluido en mi conocimiento y ahora yo creo que tengo más amplio conocimiento. Ahora conozco también lo que son capaces los demonios. No sabemos lo que sabemos como lo deberíamos de saber. Y el que diga que sabe algo no sabe como lo debería de saber. Entonces necesitamos humildad, mucha humildad. Porque si nos encerramos en algo y dogmatizamos en algo y no nos abrimos a otras posibilidades, vamos a detener nuestro desarrollo y nuestro estancamiento en Cristo. Entonces, así es la famosa teología de que se pierde la salvación. Jacobo Arminio, en el siglo XV-XVI, fue el que trajo a el cristianismo que la salvación se perdía. Anteriormente, Agustín, los padres de la Iglesia, los grandes teólogos, ¿verdad? Nunca jamás se creyó que se perdiera la salvación. Pero ahora ha penetrado en la mayor parte de las iglesias y miren, la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué ahora el 80% de las iglesias cristianas creen que se pierde la salvación? Es muy fácil la respuesta, por falta de doctrina. Es increíble la ignorancia que existe de la palabra de Dios. La semana pasada fuimos a un congreso en Guadalajara, se juntaron por primera vez, fue histórico, todos los pastores de las iglesias evangélicas de la ciudad de Guadalajara. Y fue una bendición enorme porque me invitaron a mí, es un congreso organizado por americanos en la iglesia, nuestro hermano Chuy Olivares, la casa de oración, y me invitaron como orador. Y pude compartir con mis hermanos, ¿verdad? Éramos como 1000 líderes ahí. Y una de las cosas que les dije, hermanos, yo quiero, párese alguien y dígame, ¿cuántos de ustedes han estudiado Romanos versículo por versículo? Sean honestos. 2 de casi 800 levantaron la mano. Porque el Espíritu Santo nos está viendo y no podemos mentir. ¿Cuántos de ustedes han estudiado los pactos, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Entrenar y ayudar más a los líderes y más a los pastores. Porque están haciendo ahorita pastores al vapor, líderes al vapor, misioneros al vapor. Ya son pocos los cristianos que estudian sistemática y metódicamente la palabra de Dios. Ya no hay profundidad en el estudio de la palabra. Ya no hay una sistematización teológica en el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es todo superficial, porque el mundo que nos rodea es superficial. Y estas son las circunstancias por las cuales se acepta algo sin saber por qué se está aceptando. Vuelvo a repetir, yo no me canso de preguntarles a mis hermanos pastores, bueno, ¿tú crees que le pides salvación? Te pregunto, ¿ya estudiaste la gracia? No. ¿Los pactos? No. ¿Romanos? No. Entonces, a ver, ¿cuáles son tus bases entonces para eso? Así me enseñaron. Así me dijeron. Pues, es que lea usted Hebreos, vamos a leer otra vez ese pasaje donde te dijeron que tal vez se puede perder. Y ya que lo estudiamos bajo el contexto, nos damos cuenta que no es así, que nos faltaba más luz. ¿Se acuerdan del holograma? Nos falta otra luz, ¿verdad? Que nos saque en otra dimensión lo que esté escondido en la palabra para poderlo ver mucho más ampliamente y poder decir, oh Dios, abre mis ojos y podré mirar las maravillas de tu ley. En estos últimos estudios de esta serie estamos analizando quién es un cristiano. Ya ni siquiera los cristianos saben si son cristianos. Ya no se sabe si perdieron o no perdieron la salvación, si seré o no seré. Bueno, es increíble a dónde ha llegado la iglesia doctrinalmente. Y también es lógico porque la Biblia así lo predice. Vendrá la apostasía. Pablo le dice a Timoteo, quiero que sepas que vendrán días cuando no soportarán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, teniendo comezón de oír. Se amontonarán para oír lo que quieren oír y no lo que les hace bien a su salud. Es lo mismo con la comida. ¿A quién no le gustan los dulces, los postres, los refrescos, las carnitas deliciosas? Nos gusta todo aquello que nos atrae, pero muy poca gente come vegetales, manzanas, verduras. ¿Por qué? Porque lo que realmente tiene valor alimenticio
no lo aceptamos. Y lo pasa lo mismo con el alimento espiritual. A todos les encanta las matracas en la iglesia, y lenguas, y apariciones, y sueños, y profecías. Y ahí andan los hermanos buscando y buscando de una palabra profética que me digan, y comienzan a creer que pueden ser dirigidos así, y son engañados y caen en la trampa. Dice en Efesios 4, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar usan con astucia las artimañas del error. Efesios 4:12. Entonces ya Dios no quiere que seamos ya como veletas. Y ahora, esta es la nueva moda ahora. Ahora es la risa. Ahora es esto, me caigo. Ahora es aquí. Y estamos así, y pasan todos sus movimientos y nos quedamos otra vez igual. ¿Por qué? Porque si no tienes fundamentos en la palabra, y no entiendes qué es la palabra, lo único que puede darte fundamentos, vas a ser llevado de vientos diferentes de doctrinas. Vamos a ver en esta noche la tercera prueba de una persona que es cristiana. La primera, ya lo vimos, tiene comunión con sus hermanos en la fe. La segunda, reconoce y confiesa sus pecados. Y ahora vamos a ver la tercera y la cuarta, guarda los mandamientos de Dios. La tercera prueba o la tercera marca de un verdadero cristiano. Primera de Juan 2, del 3 al 5, y el capítulo 5, versículo 3. Dice Primera de Juan 2, del 3 al 5, y en esto sabemos, lo sé porque lo sé. ¿Qué cosa? En esto sabemos que nosotros le conocemos. Yo puedo saber si conozco a Dios. ¿Cómo lo puedo saber? Si guardo sus mandamientos. ¿Quieres saber si eres cristiano? Pregúntate, ¿lo obedezco? ¿Trato a mi esposa como Dios me manda? ¿Les enseño a mis hijos la palabra de Dios como Dios me manda? ¿Le doy a Dios las primicias de todos mis frutos y mis diezmos como Él me manda? ¿Pago impuestos al gobierno? ¿Qué? ¿Pago impuestos? ¿Qué? ¿Pago impuestos? Aunque el gobierno sea lo que sea, ¿tú pagas impuestos? ¿Eres dentro de tu espíritu, eres dentro de tu alma una persona pura? ¿Puedes ver a una mujer atractiva con ojos no pecaminosos ni lasciviosos? ¿Puedes ver a una persona sin que te la comas de los pies a la cabeza con los ojos a una muchacha? ¿Cuánta santidad hay dentro de ti? Esto es lo que va a determinar si realmente tú eres hijo de Dios. ¿A qué mandamiento se refiere en este caso específico? Bueno, dice la Biblia en el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. O sea, cuando tú recibes a Cristo, pues no eres tan obediente, ¿verdad? Yo les conté muchas veces que en mi caso particular, tardé como 6 meses después de yo convertirme en dejar el cigarro y dejar de tomar. Como 6 meses me costó. Luché como 6 meses con estos vicios del cigarro y la copa. Pero conforme pasa el tiempo, tú ve tu vida hacia atrás, 2, 3, 4 años en Cristo, pregúntate, cada año, ¿qué cosas has superado de tus pasiones de tu carne? Mientras más pasan los años, tienes más control, tienes más pureza, tienes más santidad, tienes más deseos de estar en comunión con Dios. Pasan 3 días y te sientes que algo te falta, como un alcohólico ya no puede. Yo me acuerdo en la cárcel, ¿verdad? Los que metían ahí alcohólicos a las 12 de la noche gritaban, ¡una copa, por favor, una copa! Y les daba el patatús y ahí se caían al suelo y tenían que darles algo, hasta loción les tenían que dar, porque no podían ya dejar ni siquiera en 4 horas en la prisión dejar de tomar alcohol. Así hay en ti esa, como dice, oh Dios, como clama el siervo por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de ti. ¿Tienes esa sed de Dios? Crece dentro de ti esa sed de Dios. Cada vez estás más sediento de estar con el Señor y en comunión con el Señor y en estar en oración con Él. Cada día que pasa, cada mes que pasa, tienes más horas y más comunión y más tiempo con Dios.
Amarás a Dios, dice la palabra en Mateo 22, 36 al 40, con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Toda mi mente debe hervir, debe ser una pasión, mis pensamientos deben gobernar totalmente mi cuerpo, mi alma, y poder realmente amar a Dios con toda mi mente. Mi corazón no puede estar la mitad en mi Cadillac y la mitad en Dios. No puede estar la mitad en mi esposa, abran los oídos, y la mitad en Dios. No puede estar la mitad en mi hijo y la mitad en mi hija linda y la mitad en Dios. Dios me dice, todo tu corazón es mío, dámelo. Todo. Todo. ¿Hay algo en tu vida que le gane a Dios este lugar que Dios nos manda? Dice el Señor desde el principio, todo primogénito es mío, apártemelo. Todo lo que es primero. De todas las primicias, dame tu primer becerro, tu primer vaca, tu primera entrada. Todo lo primero que entre a tu vida es mío, dámelo. Es mío, dice el Señor. Yo no necesito que tú me des el becerro, que me des tu vaca, que me des tu coche. No es porque yo lo necesite y porque en el cielo está en bancarrota. Es porque si tú respondes y me das lo primero, yo sabré cuánto me quieres. Dándole a Dios lo primero, sabemos cuánto está nuestro corazón en Él. Pasen aquí 10 voluntarios rápido, 10 voluntarios. Les voy a hacer un ejemplo. Fórmense aquí en línea 10 voluntarios. Rápido, 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 corran por el ferrocarril. 10 voluntarios, mirando hacia allá. 10. ¿Faltan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltan 4 más. 8, faltan 2. De aquí nadie se paró, ¿eh? ¡Qué bárbaros! Ese es espíritu de servicio, hermanos. 10 voluntarios. ¿Son 10? 2, 4, 6, 8 y 10. Dios dice, dame tu diezmo. ¿Cuál es el diezmo de los 10? Este o el de la letraje gris. Este es el diezmo. Vete para acá. Este es el primero. Cuando Dios dice, dame tu diezmo, fíjense el principio bíblico detrás de esto. Y lo vamos a ver que es el tiempo y todo. Cuando Dios dice, dame lo primero, que tú tienes, el momento en que tú le das a Dios lo primero, ¿saben ustedes por qué es el 10? Porque el 10 en la Biblia implica redención o rescate. Cuando Dios envió a su Hijo y Jesús murió en la cruz, Dios estaba pagando sus diezmos en Cristo. Cristo era las primicias, el primero, el primogénito de Dios. Dios se sujeta a sus propias leyes y nos da el ejemplo que Él hace lo que a nosotros nos manda. Él no escatimó lo más precioso que tenía, a su Hijo Jesucristo. Cuando Dios dio a su Hijo Jesucristo, Dios nos redimió a todos. Por eso Cristo murió el día 10 del mes de Nisan. De acuerdo a Éxodo 12, era el día en que se mataba el Cordero Pascual. Cuando tú le das a Dios el diezmo o le das lo primero, Dios te redime todo esto, lo demás. Entonces, si tú no le das a Dios el diezmo, ponte otra vez aquí, dice la Biblia que entonces queda bajo maldición todo lo que te queda en tu casa. Entonces llega Satanás, el devorador, y te ataca con una cuenta en el hospital. Llega Satanás y te ataca con tu negocio y la escuela de tus hijos. Llega Satanás y choca tu carro. Y comienza Satanás a lesionar todo lo que tú tienes en el banco o en tu cuenta por causa de que no está redimido, está bajo una maldición. Malaquías 3, vendrá el devorador y acabará con todo. Pero si tú le das a Dios esto, que es lo primero en tu vida, entonces todo esto queda redimido. Lo que te queda bajo la protección de Dios. Y Dios te da salud, Dios te cuida a tu hijo, Dios cuida tus finanzas, no gastas en el choque, no gastas en aquello, porque tú le has dado a Dios lo primero.
Esto sucede en el cielo, hagan de cuenta que está ya Dios en el cielo, y en ese momento dice, yo quiero bendecir, ¿cómo te llamas? Quiero bendecir a Joaquín. Llega un ángel, Señor, un momentito, Joaquín no te ha dado lo primero este mes. En ese momento el Señor ata sus manos, no puede hacer nada por Joaquín, porque Él es un Dios justo, y Satanás llega inmediatamente y dice, tú no puedes bendecir a Joaquín porque la bendición es aquel que te da sus primicias. Entonces Dios le dice a Satanás, puedes tocar todo lo que tiene Joaquín en su banco, lo que tiene en su casa, lo que tiene guardado, lo que tiene en petrobonos, y viene contra todo eso el poder de las fuerzas del mal. ¿Por qué? Porque Joaquín no le dio a Dios lo primero. Pero cuando Joaquín le da a Dios las primicias, y Joaquín paga sus diezmos, y Joaquín le da lo primero el tiempo a Dios, llega Satanás y no puede hacer nada porque todo queda bajo la redención, queda protegido, queda rescatado por el poder y la bendición de Dios. Vean ustedes por qué esto es tan importante y por qué tenemos que entenderlo. Tenemos que entender que le tenemos que dar a Dios lo primero. Por eso les dije, ponte aquí Joaquín, ¿cuál es el diezmo? Ahora hay personas que dicen, no, primero pago la renta, después pago el colegio de los niños, después el seguro. Y ese no es el diezmo. Y después le doy el diezmo al Señor. Y Dios no acepta, Él dice, lo primero. Primero, le das a Dios tu corazón, le das tu dinero, le das tus primicias, después pagas tu renta, tu seguro y todo lo demás. ¿Por qué? Porque al darle tú esto a Dios, Dios hace un milagro de multiplicar y que te rinda lo que te queda. ¿Se pueden sentar? ¿Capiche? Hermanos, ¿entienden ustedes estos principios que gobiernan el mundo y así como hay leyes físicas estamos gobernados nosotros por leyes espirituales? Y no entendieron. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora bien, aquí hablamos de las finanzas. La maldición de no darle a Dios el diezmo. Ahora, ¿qué con el diezmo del tiempo? Cuando tú te levantas, muchos cristianos le dan de 11 a 12 a Dios. Otros le dan de 3 a 4. Otros le dan, y nada más al llegar a su casa, voy a tener mi devocional, Jesucristo mío y su compañero, el Padre, amén. Y se acuestan. A ver, vamos a ver otra vez a entender, porque Dios no miente, ¿verdad? Y Dios no quiere que lo confundamos. Dios me dice, busca primero. Mateo 6:33. Ahí están otra vez las primicias, lo primero. Aquí ya vimos lo del dinero. Lo primero que me entra, a Dios, lo demás, Dios averiguará. Ya Dios me dirá y Dios me dará para que me alcance para todo lo demás si le doy lo primero yo. Si nosotros creemos que nos vamos a burlar de Dios y vamos a retener el diezmo y vamos a retener lo que Dios nos pide, estamos bien equivocados. Porque cuando nosotros le damos a Dios lo primero, demostramos cuánto creemos y cuánto le amamos. Cuando tú te levantas, ¿cuál es el diezmo? ¿Cuál es lo primero de tu primer día a Dios? De 5 a 6 de la mañana. De 6 a 7 de la mañana. Lo primero del tiempo que tengas al abrir los ojos. No de 9 a 10, no de 3 a 4, no de 10 a 8. Dios dice, búscame primero. Si tú crees esto y levantándote, no me da tiempo, levántate 1 hora antes. Soy flojo, pues si se te quito lo flojo. Me levanto regularmente a las 7, te levantas a las 6 porque le quiero dar a Dios lo primero. Dice el Señor, pruébenme. Pruébenme, dice el Señor en Malaquías 3, pruébenme. Y verán si no abriré las ventanas de los cielos. Pero ustedes me dicen, Señor, Señor, ¿y cuál Señor? No me obedecen, les he dicho que me busquen primero y ahora me voy a levantar de 5 a 6 y me voy a levantar y voy a estar con el Señor antes de lavarme los dientes, antes de rasurarme, voy a tener una comunión con el Señor, voy a platicar con Dios y después, si yo le doy lo primero de mi día, Dios me redime todo el día y me alcance el tiempo para todo lo que tenía que hacer en el día. Y lo voy a hacer sin presiones y córrele al banco y córrele a pagar esto y se me olvidó aquello. Ay, de repente, toda la mañana la perdí y no la aproveché nada. ¿Por qué? Porque no le diste a Dios
lo primero de esa mañana. Quedó el resto del día bajo una maldición. Denme primero lo que yo les pido. Primero, el tiempo. Primero, mi casa. Primero, mi dinero. Todo lo primero es Él el que lo tiene que recibir. Si no es así, Él no es el primero. Él es el segundo o el quinto en mi vida. Y Él me dice, ámame primero. Si ustedes entienden esto, ustedes van a comenzar a dejar de jugar a ser cristianos. Otra bendición enorme que viene cuando realmente nosotros guardamos los mandamientos de Dios y demuestra que somos cristianos, Josué 1, 8 y 9. De día y de noche meditarás en este libro de la ley para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Día y noche. Día y noche. Al levantarme, lo primerito es la palabra. Meditar, pensar, memorizar, estudiar la palabra media hora, 40 minutos, lo que Dios ponga en tu corazón. Y antes de acostarte, hermano, yo nada más en la mañana dice día y noche. Hermano, a las 3 de la tarde dice día y noche. Hermano, nada más dice la noche, es que dice día y noche. Yo no la hice. Dios no está jugando, Él está diciendo día y noche. ¿Y qué es día y noche? Por favor, es día y noche. Examina ante los ojos de Dios y ve cuánto realmente le amas y cuánto realmente obedeces y guardas sus mandamientos. ¿Lo haces día y noche? No levantes la mano, por favor. ¿Lo haces? Él es el primero en el día, en tu vida. Él es el primero en tu dinero. Él es el primero en cualquier bendición que tú tienes y lo primero que haces es dársela a Él. ¿Realmente Él es Dios en tu vida? Entonces, si no es así, ¿por qué le llamas Señor, Señor? Y no haces lo que Él nos manda. En cuarto lugar, en 1 Juan 2, el verdadero cristiano no ama al mundo. 1 Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, claro, tajante, radical, definitivo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, no es cristiano. ¿Por qué? Porque dice Romanos 5:3 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando yo recibí a Cristo, vino el amor de Dios junto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trajo el amor de Dios a mi vida, que es un amor sobrenatural. Si realmente ese amor está en mi corazón, no puedo amar al mundo. Porque si amo al mundo, entonces soy un mentiroso. No es cierto que soy cristiano, aunque profese ser cristiano. Vamos a ver qué significa esto. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué significa no amar al mundo? Porque podría haber alguna incongruencia con Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hubo? Por aquí Dios ama al mundo y por acá me dice que no lo ame yo. Bueno, cuando la Biblia habla del mundo, se refiere a dos cosas diferentes. Cuando dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, no se refiere a las cosas que están en el mundo, sino al mundo habitado de personas. De tal manera amó Dios el Popocatépetl, ¿dice eso? Ni siquiera nos lo podemos imaginar, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios los lagos del Titicaca. De tal manera amó Dios París. No, ¿verdad? Cuando dice el mundo, sabemos que no son las personas. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice ahí que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea. Los volcanes no pueden creer, ni tampoco los lagos pueden creer. Entonces, el mismo versículo nos dice que es el mundo habitado.
Cuando dice Dios que no vemos al mundo, no se refiere a las cosas de los volcanes ni los paisajes, se refiere al sistema que se encuentra en el mundo gobernado por Satanás. Dice 1 Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el control de, influenciado por, energetizado, Efesios 2 y 3, por el príncipe de este mundo, Satanás. Tú sales a la calle y dice la Biblia en el versículo 16 que en el mundo hay tres cosas principales. En primer lugar, yo estoy en el mundo y dentro de mi cuerpo hay deseos. Se me antojan las conchas, los biscuits de Obregón, qué rico, las carnitas, se me antoja el atole, el helado, los refrescos, tengo deseos, las muchachas, el sexo, emborracharme de vez en cuando. Dentro de nosotros todos tenemos diferentes deseos. Estos deseos dentro de nosotros son impulsos y se llaman concupiscencias o pasiones desordenadas. El ser humano dentro es un desorden. El Espíritu Santo viene a mi vida como cristiano a poner orden en mis pasiones. Y ahora no voy a darle a mi cuerpo lo que mi cuerpo me pide. Porque mi cuerpo me pide todo aquello que está en contra de Dios. Los que viven según la carne, del 4 al 8, no pueden agradar a Dios. Los que viven dándole gusto a su cuerpo, a sus pasiones, no pueden agradar a Dios. Muy bien, fíjense nada más cómo está de complicado esto. Dentro de mí hay pasiones. Yo salgo a la calle y con todas las pasiones que existen en nosotros, lo único que veo son chavas en ropa interior. Vas en el periférico, ropa interior, hombres en ropa interior. Prendo la televisión, sexo, ni para donde te hagas. Ves el Super Bowl y están las porristas de los jugadores americanos, casi en tangas. Vas a una fiesta cristiana y las chavas se ponen a pantalones súper apretados. Las mujeres cristianas. Ya ni siquiera te escapas de una fiesta cristiana. Porque parece que se los metieron con grasa de carnero los pantalones. ¿Qué veo por todos lados? Dice la Biblia, los deseos de los ojos. O sea, todo lo que mis ojos ven, dentro yo lo deseo porque mi carne tiene deseos, mi carne tiene deseos. Si a eso le agrego que estamos rodeados de toda esta depravación y todo lo que el mundo, ¿verdad? Y coches lujosos y esto y el otro y todo, sea rico, ya esté rico, comenzamos a darnos cuenta que estos deseos de mi carne y estos deseos de mis ojos comienzan a entrar a mi cerebro. Yo veo un anuncio, yo veo una disco, yo veo una revista, yo veo un video y mi cerebro es una cámara fotográfica que imprime y se revela el rollo dentro de mí y después de que está revelándose, da a luz el pecado. Lo que tú retratas, lo que tú guardas, en lo que tú te fijas, en lo que tu mente capta y se detiene, se retrata. Y no lo sacas más que con la sangre de Jesucristo. El mundo está lleno de cosas que nuestros ojos desean. Y en tercer lugar, la vanagloria de la vida. Esto es el poder, la belleza, la vanidad, los deseos de reconocimiento, los deseos de gloria, los deseos de destacar, de ser famoso, de ser famosa. Todo esto es vanidad de vanidades. La palabra vanagloria viene de dos palabras. Vano significa vacío, hueco, sin propósito y sin sentido. Gloria es algo que atrae la atención. La vanagloria de la vida es todas las cosas donde tú pones tus ojos en este mundo, no hay nada más que vaciedad. El rey Salomón es un gran ejemplo de esto, cuando escribió su libro, su diario personal, Eclesiastés, y Salomón comienza diciendo, vanidad de vanidades es la vida. O sea, Salomón dice, no hay nada, ni los viajes a Europa que he hecho, ni el yate que tengo anclado en el mar Mediterráneo, ni mis 500 trajes Roberts que tengo en mi ropero, ni las 1000 amantes y 500 porristas de los Dallas Cowboys que son mis amantes y mis novias.
No hay nadie, nada, ni nada, vinos, cantores, chistes, programas de televisión. Detrás de todo hay vaciedad. No hay nada que le dé propósito, sentido y satisfacción a mi vida. A la risa le digo enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Dios pues nos muestra y nos retrata, amados hermanos, amados santos de Dios, que el mundo que nos rodea es un desierto, donde hay escorpiones y puros espejismos. Es un desierto que no nos puede ofrecer nada. Jesús dijo en Juan 17, ustedes no son de este mundo. Y si yo realmente tengo a Cristo y realmente comienzo a entender que no hay nada en este mundo, ya no me voy al mundo. ¿Qué cosa puede el mundo ofrecerme? Ese mundo tras el cual yo me quiero ir fue el mundo que crucificó a mi Salvador en una cruz hace 2000 años. ¿Cómo voy a poder, después de haber conocido la gracia de Dios, la sangre de Cristo, ahora la vida cristiana, que solamente en su presencia hay plenitud de gozo, cómo puedo después de esto creer que puedo regresarme al mundo otra vez a las drogas o al sexo, cuando esa tierra, ese lodo, ya lo probé, es pura tierra? ¿Cómo pudo usted tan autoengañado de creer otra vez que en Egipto los ajos y las cebollas y lo que había en Egipto me satisfacen más porque estoy en un desierto probado por Dios? Si eres hijo de Dios vas a aguantar ese desierto. Y esa prueba la vas a aguantar porque eres hija de Dios. Y estás al borde, quiero decirte esto, el Espíritu dice que estás al borde de la tierra de Canaán. Estás a punto de entrar a la promesa, no te desanimes. No te des por vencido. Ahí viene la recompensa. He aquí viene el Señor y su recompensa con Él. Por eso continuamente la Biblia nos habla de que el que venciere, el que atraviese el desierto, el que pueda soportar el calor del desierto y el desprecio del mundo y la persecución del mundo y la vanagloria del mundo, esos serán salvos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pruébate en esta tarde cuánto amas todavía desear ser reconocida. Es que quiero ser Miss DF, hermano. Bueno, si quieres ser Miss DF, señorita, y estás engañada con tu belleza, lo único que te puedo decir es que en 15 años esa belleza ya no la vas a tener. Y lo que tú hiciste cuando tú pasaste por ese concurso, vas a pasar por lo menos por 6 o 7 hombres. Es que yo quiero, hermano, tener dinero. Las cárceles están llenas de hombres y mujeres que te dan testimonio, que están ahí porque querían unas cuantas monedas de más. Raíz de todos los males es el amor al dinero, por la cual muchos fueron traspasados por muchos dolores y cayeron en trampas necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Más vale comida de legumbres, mis taquitos, mis frijolitos en la libertad, en un jacalito con mi esposa a gusto, alabando a Dios en la mañana, en mi bochito, que querer un palacio en el Pedregal, robar, defraudar, vivir transando a la gente, cuando no sé que tarde o temprano la maldición me tiene que alcanzar. Porque tus pecados, dice el Señor, te alcanzarán. Dice el versículo 17, 1 Juan 2, el mundo pasa y sus deseos. Vemos pues que todos estos deseos de la gente, de grandeza, de ser ricos, miren ustedes ahora decíamos el caso de la universidad. Este caso que acaba de suceder en nuestra capital de la Universidad Autónoma de México, les comentaba al principio de este estudio para los que llegaron que se manifestaron los corazones de los políticos. ¿Quién de los políticos que quieren ocupar la silla presidencial realmente ama a México? ¿Quién de ellos? Yo ya lo sé, por lo menos yo no sé tú, pero al oír sus declaraciones, yo puedo saber dónde están sus corazones. Yo no creo que exista una perversión más grande política que usar un problema donde deben apoyar
al gobierno o al partido con tal de que se solucione algo y no politizar un problema estudiantil para beneficio de que la gente crea que si tú lo resuelves o estás a favor de los estudiantes, van a votar por ti. Aquí se manifestaron los corazones y por lo menos, repito, me reservo mis opiniones, no las puedo externar. Yo sé en mi corazón ahora por quién votar. No tengo la menor duda por quién votar, porque vi claramente cómo está orientado los partidos y hacia quién están orientados. De la abundancia del corazón, habla la boca. Y gracias a Dios, vuelvo a repetir por todo esto, tanto escritores como literatos, como políticos, como filósofos, leí los comentarios de todos, en todas las revistas, en todos los periódicos. Estoy interesado en saber cómo piensa, por dónde anda cada quien, para que el día que tengamos debates o cualquier cosa podamos nosotros saber de qué estamos hablando. Y me di cuenta, ¿verdad?, de aquellas personas, aquellos escritores famosos mexicanos también, unos con un corazón limpio y recto, e idealistas por el bien de la patria, y otros, ¿verdad?, echándole leña, porque lo único que les interesa, repito, no es el bien del México, sino realmente el bienestar de un partido determinado político. Hermanos en Cristo, el mundo pasa y sus deseos. Necesitamos ahora políticos que no piensen en ganar a ellos porque su partido es el que tiene que ganar, sino en políticos que piensen qué es lo mejor para el país. ¿Qué es lo mejor realmente para los estudiantes? ¿Qué es lo mejor para mis hijos? ¿Qué es lo mejor para mi familia? Todo en el mundo pasa. Los deseos que tienes ahorita, cuando tengas 50 años no los vas a tener. Cuando tengas 60 años lamentarás lo que no hiciste cuando eras joven. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Eres cristiano? ¿Realmente tú dices que eres cristiano porque te bautizaron? ¿Porque tienes la foto del Papa en tu casa? ¿Porque tu tía es monjita? ¿Porque eres protestante? ¿O tal vez porque tu papá era cristiano evangélico y tú heredaste esa religión? ¿O tal vez porque vienes a la iglesia? Ninguna de estas cosas te hace cristiano. Si tú guardas los mandamientos de Dios y no amas al mundo, puedes ponerte una paloma en esta noche y decir, realmente yo sé que soy hijo de Dios. Oremos. Señor, en este mundo turbulento y confuso en el que vivimos, ayúdanos a discernir tu voluntad. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a que no pensemos como el mundo piensa, a que no actuemos como el mundo actúa, a que no llevemos la moda que el mundo tiene, a que no vayamos siempre con la corriente, con la mayoría, sino que nos apartemos y en el lugar secreto de nuestra casa desarrollemos el bendito hábito de saber escuchar tu voz. Dios demanda que le escuchemos. Cuando Él habla, Él pide atención. Y nos advierte que cuando Él nos habla, no nos endurezcamos. Porque podemos caer en un error trágico. Y tal vez esa fue la última vez que Dios nos habló. Tus pensamientos, Señor, no son nuestros pensamientos. Y nuestra mente tiene que ser renovada, transformada, cambiada, para no ser tampoco influidos por el mundo, sino influidos por tu palabra. Porque solo tu palabra es la verdad. Señor, te pido que podamos, en esta tarde que Dios busca corazones rectos, para ver a través de cuál Él muestra su poder. Oh Dios, encuéntranos rectos en nuestro corazón en este momento. Quisiéramos pensar que tal vez tú vendrías en el próximo minuto. ¿Cómo nos encontrarías? ¿Qué pensamientos gobernaron nuestras mentes la última semana?
¿Qué hicimos para tu reino la última semana? ¿Cuánto de nuestro tiempo, de nuestro dinero te dimos en el último mes, en los últimos meses? Oh Señor,